Diego Sánchez de la Cruz, analista, liberal, profesor, investigador, todo eso en su perfil de Twitter, donde, por cierto, descubro que es usted muy taurino y no sé si se dará usted cuenta de que eso es políticamente incorrecto y que habitualmente trae aparejada la censura en Instagram y ataques en todas las redes sociales. Sí, pero hay que llevarlo con orgullo, Alfonso, y con valentía. Y ahora mismo, que el ambiente social y político a veces es adverso, a los que nos gustan los toros estamos disfrutando de temporadas muy buenas. O sea que yo animo a cualquiera que nos esté viendo y tenga la menor curiosidad a que se quite esos tabús y esa corrección política y se acerque a una plaza de toros, que son momentos bonitos para aficionarse. Pero se asumen riesgos, no solo en eso, no solo con los toros. Es decir, el no estar en el carril, el no ir con el mainstream, con lo políticamente correcto, supone la estigmatización y sobre todo, y eso es llamativo, que los grandes conglomerados multinacionales que controlan en este momento la comunicación, los Instagram, los Twitter, los Google, todos estos, los Facebook, pues te puedan censurar y eso tiene un precio, eso cuesta caro, de eso te supone muchas cosas. Sí, pero Alfonso, yo, por ejemplo, yo hace tiempo ya decidí, no quería vivir, bueno, soy muy aficionado al fútbol, no lo oculto y comento siempre la actualidad del Real Madrid, pero también soy muy aficionado al boxeo y soy muy aficionado a los toros. Y no me da la gana de estar metido en un armario porque alguien insista en que esas, en un caso deporte y en otro caso cultura, se ven tachadas de lo que se considera políticamente aceptable. Entonces, tú siempre has sido un valiente. Nunca te has callado nada. Y yo pienso que esa Así es me, la... así me ha ido, así me ha ido. Dicho esto, hay Sí, que pero Alfonso, duermes tranquilo y yo eso lo valoro más. sobre eso, hay que reconocer que el gobierno socialista, que Pedro Sánchez, no se corta un pelo. De verdad, es decir, y son muy decididos. Han decidido castigar a Madrid en tiempo y forma y están castigando a Madrid y van a castigar a Madrid hasta el final. Y no se cortan, ¿eh? Sí, nunca hemos visto una política de acoso y derribo, desde el gobierno central a una comunidad autónoma, jamás. De hecho, siempre se le ha afeado al gobierno de Mariano Rajoy, que se dedicó a contemporizar, a explorar más de 40 acuerdos distintos con un gobierno de Cataluña que en realidad estaba en otra cosa, estaba en montar el referéndum que montó y con las consecuencias conocidas. Sin embargo, aquí ocurre al revés. No hay ni el menor intento de fingir la lealtad institucional, el cumplimiento de lo que es propio a un sistema cuasi federal como el español, que es decir, el respeto de la autonomía, en este caso de Madrid y de las demás comunidades autónomas. No, hay una hoja de ruta muy clara que apunta directa al corazón de la autonomía de Madrid, no por asuntos territoriales ni identitarios, sino porque supone una alternativa al modelo económico de la izquierda. En Madrid llevamos 15 años bajando los impuestos y eso, evidentemente, la consolidación de un modelo económico liberal que ejerce como contrapoder, pero que además mes a mes enseña las miserias de las estadísticas económicas del resto del país, porque se destruye empleo en España, pero en Madrid se crea empleo. España crece menos o decae y Madrid crece más y cada vez va a mejor. Todo eso es el espejo en el que se mira al socialismo, constata su fracaso y evidentemente no lo toleran, no lo aceptan. ¿Es su condición de capital de España, la capitalidad, el factor diferencial de Madrid o hay otra cosa? Porque si uno escucha a los Simo Puig, por eso citar socialistas, o a los Rufián, gente a la que yo escucho poco, pero si se les escucha, sí ponen el acento en que lo que hace a Madrid mejor, más rica, más bollante, es solo su condición de capital de España, que no hay otros factores. ¿Cuáles son, en tu opinión? Bueno, pues la capitalidad de Madrid no es cosa de ayer, ¿no? Se arrastra a lo largo de los siglos. Y sin embargo, Madrid, por ejemplo, entre el 82 y el 95, bajo el mandato del Partido Socialista, no aumentó su peso sobre la economía nacional, no lideró las estadísticas de empleo, no creció por encima de la media nacional y Madrid era tan capital en el 82, 83, 84 y así hasta el 95 como lo ha sido después. De hecho, la verdad es que en los años de gobierno de Ruiz Gallardón tampoco se produjo un despegue muy significativo en clave económica. Son años de cambio político, pero
la tendencia económica tampoco se acelera ni experimenta un cambio mejor. Y además yo creo que esto es evidente, ¿no? Que ha habido obras importantes, ¿no? que en su día impulsó Gallardón y bueno, ha estado siempre en el haber y el debe, ¿no? En el debe la deuda que dejó, pero en el haber pues las infraestructuras que levantó, ¿no? Pero en clave económica el parteaguas es que Esperanza Aguirre llega al poder básicamente con un programa económico liberal redactado en la Fundación FAES. Es decir, lo mejor del pensamiento liberal que tenía la derecha a primeros de los 2000, traza con Esperanza Aguirre a lo largo de un verano entero lo que había que hacer aquí, que es meter gestión privada en servicios públicos, permitir la competencia en la educación y en la sanidad para mejorar el funcionamiento del sistema, bajar agresivamente los impuestos, privatizar o cerrar entes superfluos y, en definitiva, liberalizar los mercados y que Madrid sea una economía con mucha más libertad que el resto de territorios nacionales. Y los resultados se han hecho muy evidentes, sobre todo a raíz de la crisis anterior. Es decir, aunque Aguirre hizo estos cambios, que por cierto, solo en impuestos, esto supone que en los últimos 15 años se ha devuelto el equivalente a 15.000 euros más al madrileño medio. Es decir, es mucho dinero, ¿no? Pero aunque Aguirre hizo estos cambios, cuando de verdad se empiezan a notar es en la crisis anterior. La crisis anterior empieza a discriminar ya mucho entre ganadores y perdedores. Comunidades que lo hacen bien, comunidades que lo hacen mal. Y como estamos viendo ahora, regiones como Andalucía, que se ponen las pilas, pueden conseguir mejorar sus cifras de empleo, de paro, de atracción de inversión de forma relativamente rápida. Porque hoy en día el mundo está muy globalizado, el capital está muy interconectado y si tú haces las cosas bien, en una situación de crisis, el dinero fluye a ti. Y Madrid ha abierto brecha con Cataluña, se ha despuntado del resto de España y en esta pandemia lo hemos vuelto a hacer, lo hemos vuelto a ver, ¿no? Porque ha sido el resultado de tener una economía más flexible, más abierta, menos intervenida y eso los mercados lo reconocen y genera, como es lógico, más bienestar social. Has escrito recientemente un artículo muy interesante, por cierto, en el que titulabas «PSOE y Podemos repiten los errores de la renta antigua en materia de vivienda y alquiler». ¿Qué quieres decir con eso? Los más mayores recordarán que en la España de los años 50 la mitad del piso de vivienda, del parque de vivienda español estaba en alquiler, la mitad. Hoy en día ese porcentaje no llega más que al 20%. Es decir, se redujo del 50 al 20%, se redujo más de la mitad el porcentaje de vivienda que se dedicaba al alquiler. Si hubiese sido un desarrollo del mercado, es decir, la gente decide activamente ser propietaria y dejar de alquilar, pues nada que objetar. El problema es que lo que se hizo fue introducir controles de precio muy agresivos en el alquiler. Todos conocemos el ejemplo de la renta antigua al que estabas aludiendo. La renta antigua básicamente congeló durante décadas, a veces medio siglo, el precio de alquilar una casa o un local. Como es lógico, los propietarios de esos inmuebles de repente vieron que no valían nada, porque si no iban a poder revisar el precio que cobraban por los arriendos, a pesar de que España, durante ese proceso, pasó de tener un PIB per cápita de unos 7.000, 8.000 euros a tener prácticamente 4 veces más riqueza como en la actualidad, pues obviamente dejaron de invertir en estos activos. Ya nadie invirtió para desarrollar vivienda en alquiler, todo se volcó en la compra-venta de vivienda y, por lo tanto, hoy no tenemos un mercado de la vivienda como teníamos antes, sino que tenemos un mercado que es básicamente 80% propiedad, 20% alquiler. Y bien, ¿qué pasa? Que si ahora en ese mercado del alquiler ya tan pequeño que tenemos le metemos controles de precios que en el fondo son replicar la renta antigua que en su día instauró Franco, pues lo único que están haciendo PSOE y Podemos es decirle a los inversores y a los propietarios de vivienda que saquen sus huevos de esa cesta, porque nadie va a poder obtener la rentabilidad deseada alquilando su vivienda y, por lo tanto, pues lo que harán es vender esos pisos, alquilar en negro, que es algo que pasó durante el franquismo, pasa en la actualidad y pasará con más intensidad si esto sucede, y en definitiva también liquidar estos activos. Es decir, un piso que tenías en alquiler te lo vas a llevar directamente al mercado de venta. Lo hemos visto en Barcelona, Alfonso. En Barcelona yo creo que ha pasado un poco inadvertido, pero desde hace un año ya hay un control de los precios de alquiler, ya hay una limitación de la propiedad de la vivienda y lo que ha sucedido desde entonces es que la oferta de vivienda disponible en Barcelona se ha reducido un 42%. Es decir, la gente en estas condiciones no va a alquilar y o alquila en B o vende su vivienda, pero lo que no va a hacer es moverse dentro de los cauces que le marca el gobierno socialcomunista de espaldas por completo a la lógica del mercado.